Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo módulo del curso Taller Compliance. El día de ayer, vamos a recapitular para entrar de lleno a los temas del día de hoy. El día de ayer comentábamos acerca de los antecedentes, el concepto, así como las principales normas que regulan a nivel internacional lo que son los programas de cumplimiento. Vimos primeramente los antecedentes en Estados Unidos, posteriormente hablamos acerca de algunas normas UNE en España y posteriormente trasladamos el análisis a la legislación mexicana, el marco normativo. Comentábamos que México llega a través de lo que se conoce como el derecho dúctil o soft law. Estos principios que recogen los principales ordenamientos o los lineamientos de la Fiscalía General de Estados Unidos, así como los de la norma UNE en España y su código penal, en su artículo 31 bis. Algunos elementos que componen a todos los sistemas o a todos los programas de cumplimiento. Posteriormente vimos algunas de las etapas de estos programas de cumplimiento, como pueden ser, en primer momento, el mapeo de riesgos. Identificamos lo que es el riesgo, las mitigantes, el riesgo residual, posteriormente el apetito de riesgo que pueden tener las empresas. Esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy en materia de compliance, y el día de hoy vamos a revisar en este módulo el compliance o la aplicación de los principios en dos sectores. Primer sector, el sector tributario, que es por antonomasia un sector de cumplimiento, el sector laboral y de seguridad social. Esto es lo que vamos a ver. Para poder hablar en materia tributaria de lo que comprende el programa de cumplimiento, tenemos que revisar primeramente lo que es el marco normativo, Cristian, en materia tributaria. Recordemos que en la materia impositiva en México, pues tiene principios que lo distinguen de las demás ramas de derecho público y privado. El primer requisito o el primer principio que la distingue es que es una rama en constante cambio. Cada año, por imperativo constitucional en términos del 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, pues el presidente de la República tiene una obligación de carácter constitucional, que es la de presentar el paquete económico. Este paquete económico, integrado por el presupuesto de egresos, así como el proyecto de ley de ingresos de la Federación del año siguiente, así como los criterios de política económica, criterios generales de política económica, constituyen las directrices de la economía nacional en un ejercicio fiscal, que generalmente es el siguiente ejercicio fiscal. Este paquete económico resulta interesante que para 2023, obviamente este paquete se presenta el 8 de septiembre o todos los 8 de septiembre de cada año. El paquete económico para 2023 no trae cambios o no trae lo que conocemos en el argot tributario como la miscelánea tributaria. No trae miscelánea tributaria, es decir, no hay nuevos impuestos, no hay mayores facultades a las autoridades fiscales. Sin embargo, dentro de la exposición de motivos de este paquete económico, dentro de los criterios generales de política económica, se refiere el Ejecutivo al fortalecimiento de algunas facultades de la administración tributaria en México. ¿Qué facultades se refiere? El reforzamiento de la cláusula general antielusión, el mejoramiento de la percepción en el riesgo por parte de los contribuyentes, Cristian. Sí, así es. Efectivamente, como acabas de comentar acertadamente, en el 2023, cada año en México, en este paquete económico se incluyen siempre pues cambios, ¿no? Cambios que van a impactar de forma directa a todas las empresas, pues precisamente por lo que conocemos como la miscelánea fiscal. Sin embargo, regresando un poquito, ayer platicábamos precisamente de estos principios y de estos elementos que constituyen lo que son los compliance o los programas de cumplimiento de manera genérica, y evidentemente pues lo vamos a particularizar a lo que es la materia tributaria. ¿Y por qué la importancia
del compliance en materia tributaria, porque aquí sí podemos, en caso de que no observemos de manera correcta o no cumplamos con alguna disposición o tengamos una omisión en las obligaciones en materia de impuestos, pues ya vienen consecuencias de materia legal. A diferencia de un compliance general de protocolos internos, que quizás el no observar los pasos nos traería consigo ciertas sanciones, pero sanciones que son las que implementa la empresa. Aquí ya tenemos una relación directa con lo que es la administración tributaria. Y la inobservancia del debido incumplimiento pues nos trae consigo pues sanciones administrativas y de otro índole, y por eso es la importancia del compliance en materia tributaria, o conocido como el tax compliance, ¿no? Sí, si bien es cierto, no existe una ley que nos establezca una obligación directa en materia tributaria de llevar un programa de cumplimiento, lo cierto es que si una empresa o una entidad económica decide implementar un programa de cumplimiento en esta materia de manera voluntaria, pues de esta forma va a poder aumentar una certeza en el cumplimiento de la tributación y evidentemente pues eso juega en favor de la entidad económica. Así es, y bueno, creo que esos comentarios que hacen ustedes son importantes y hacen la distinción de lo que comentábamos precisamente ayer, ¿no? Sigo de la idea de que hacíamos distinción de dos conceptos, que era el Criminal Compliance Program y el Compliance Program, el cual la misma ley, como vimos el día de ayer, te establece o te obliga a que realices un programa preventivo para el cumplimiento de esas obligaciones en esa materia. Sin embargo, así como comentan ustedes, en materia tributaria no existe dentro de la legislación esa obligación de tener unos parámetros para armonizar el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, salvo para el cumplimiento solo de una obligación, que en talleres diversos, igual para quienes están interesados, pueden entrar a la caja de cursos que tiene Legal Cloud. Hay un taller que se dio de beneficiario controlador, y respecto a esa obligación, en el Código Fiscal es la única obligación en la que sí obliga al contribuyente en tener esos criterios, lineamientos y políticas para poder respaldar el cumplimiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador. Dicho esto, el día de hoy vamos a ver, así como lo comentó el maestro Juan José, que en materia tributaria los lineamientos mínimos, que a pesar aunque la norma no te obliga a tener un programa, consideramos necesario que las empresas empiecen con ese tipo de programas por las inconsistencias, sanciones, delitos fiscales que se pueden llegar a presentar dentro de su organización. Sí, recordando también que México forma parte de la OCDE, y que si bien es cierto, no hay una obligación de forma directa en la legislación, sí lo es que tenemos que apegarnos a estos estándares internacionales, y específicamente en materia tributaria pues tenemos las 15 acciones BEPS, que básicamente nos dan, es donde México retoma a efecto de poder aplicarlo en reformas fiscales, como ciertas figuras que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Así es, y bueno, el preámbulo realmente de de considerar el programa de cumplimiento es particularmente lo que comentaba el maestro. Dentro del paquete económico, si revisamos los criterios generales de política económica, vamos a encontrar en uno de sus capítulos las medidas implementadas para reducir la evasión y la elusión fiscal, que se centran en dos ejes en cuanto a la medida de percepción del riesgo, y evidentemente aquí ya vemos que en ese documento de los criterios generales de política económica ya se identifica la percepción de esos riesgos en materia fiscal por el incumplimiento de las obligaciones, lo cual la descripción de esa medida es para desincentivar una acción ilegal, y hay dos mecanismos: aumentar la probabilidad de ser sancionados o aumentar la sanción una vez descubierto. Entonces ya identificamos que esta es la medida de percepción de riesgo por parte de la autoridad fiscal, y la descripción de la autoridad es con la probabilidad de que lo sancionen o bien de aumentar este tipo de sanciones, ¿no? Como un segundo punto, la regla general antiabuso, que establece igual sanciones a las empresas que realicen ciertas operaciones, como por ejemplo
compra de venta de activos con el único fin de pagar menos impuestos, y las operaciones deben estar fundamentadas en los objetivos de negocio de las empresas y no hacerse para eludir el pago de impuestos. Y particularmente esta línea se centra, como comentaba Cristian y el maestro, en instrumentos internacionales, ¿no, maestro Juan José? Efectivamente, Perpetua, las medidas de percepción de riesgo, como lo comentas y vienen en el material, pues se pueden identificar en dos rubros. Primero, aumentar la probabilidad de ser sancionado. ¿Qué implica esto de la probabilidad de ser sancionado? Bueno, implica que las autoridades fiscales le tienen que invertir más a sus facultades de gestión y sus facultades de comprobación, a efecto de comprobar que los contribuyentes han cumplido cabalmente las obligaciones de carácter formal y las obligaciones de carácter sustantivo. Además de ello, pues se tiene que ampliar el catálogo de infracciones en materia tributaria con el fin de que se puedan detectar este tipo de prácticas elusivas por parte de los contribuyentes. Por otra parte, en tratándose de la cláusula general antiabuso o antielusión, pues recordemos que en México esta cláusula es relativamente nueva, ¿no? Este artículo 5A del Código Fiscal pues viene a armonizar lo que es el derecho doméstico con las directrices de OCDE a través del programa o de las acciones BEPS. ¿En qué consiste esta norma general antiabuso? Bueno, en términos del artículo 5A, en que el beneficio económico tiene que ser en todas las operaciones de los contribuyentes superior al beneficio fiscal. Y para ello se establece un método objetivo y un método subjetivo para poder calcular el beneficio económico a través de un beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, lo que se constituye como una razón de negocios y un propósito de negocios, ¿no? Lo que conoce la doctrina como la razón y el propósito de negocios, y que es parte de la doctrina en materia internacional tributaria para poder perseguir lo que es el abuso de las normas tributarias. En este caso tenemos dos criterios. Primero, un criterio objetivo, que es la sustancia económica. La sustancia económica en México se viene aplicando en las fiscalizaciones a través de, me parece que desde 2009, a través de lo que eran las operaciones inexistentes. Posteriormente, con la reforma de 2014, se empiezan a generar a través de la fiscalización, la implementación de las normas de información financiera, específicamente la norma A1 respecto a la sustancia económica, que era el criterio que tomaban los auditores del Servicio de Administración Tributaria para desconocer determinadas operaciones por parte de los contribuyentes. Posteriormente, en 2017 y 18, pues tenemos una sentencia, la 1/2017, de la Sala Especializada en Resolución Exclusiva de Fondo, en donde el Tribunal Federal de ¿qué es de Justicia Administrativa estableció expresamente cuáles iban a ser los parámetros para poder determinar que una operación carecía o no carecía de razón de negocios. Y entonces la propuesta que hace el magistrado ponente, me parece que fue el magistrado Juan Carlos Roa Jacobo, pues hace una propuesta de un test objetivo, no analiza el test subjetivo, que es el que se materializa en el 5A del Código Fiscal de la Federación. Así es a través de la sentencia 1/17, que fue resuelta por la sala exclusiva, la sala especializada en resolución exclusiva de fondo. Así es. Bueno, ahí lo que se menciona es el test objetivo, ¿no? La sustancia económica. Posteriormente, en Reforma Fiscal 2019, pues tenemos que nuestro legislador incorpora el 5A, donde se le da más auge a lo que es el test subjetivo, lo que es la razón de negocios. En este caso, la razón de negocios pues distingue este beneficio económico del beneficio fiscal. ¿Pero por qué les estamos diciendo todo esto? Bueno, porque esto es el contexto de la materia fiscal. Este es el contexto que el contribuyente debe de prever en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No basta que tengas un CFDI,
No basta que tu gasto esté respaldado con una transferencia, sino que se requiere un control interno, y ese control interno, por regla general, se puede determinar a través de un programa de cumplimiento especializado en materia tributaria.